del capítulo 24 de Mateo, y luego me voy a brincar al verso 29. Cuando Jesús salió del... Oh, pero primero vamos a orar a Dios. Padre, te damos muchas gracias que nos juntas en esta tarde para estudiar tu palabra, Señor, el capítulo 24 de Mateo. Qué bonito que hablas tú, Señor, y enseñas a tus discípulos cosas que van a suceder, Señor, antes de tu venida y después en tu venida, Señor. Entonces ayúdanos en esta tarde a poder entender, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto aconteció en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano comandado por Tito Vespasiano. Bueno, en el 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, así se llama este mensaje, el mensaje del monte de los olivos, porque ahí fue donde les habló a sus discípulos. Dice, los discípulos, el monte de los olivos está fuera de Jerusalén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y le hacen 3 preguntas. Dinos. Bueno, la primera es, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, y del fin del siglo. Y él comienza dándoles señales como luces rojas, como banderas, y les va hablando hasta que nos lleva al verso 29, donde vamos a estudiar hoy, del verso 29 en adelante, porque los demás versos ya los estudiamos anteriormente, ya hablamos de ellos. Entonces, ahora vamos a hablar de esto, o más bien vamos a escuchar al Señor hablar aquí en el verso 29 en adelante. El Señor sigue explicándole a sus discípulos. Es de las preguntas, estas 3 preguntas que le hicieron a él en el Monte de los Olivos. Y hablamos de la tribulación y de la gran tribulación, y ahora dice aquí el Señor, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero tenemos que poner atención aquí en el primer párrafo que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, esto que va a acontecer va a ser después de la tribulación y antes de la venida del Señor Jesucristo. En un espacio corto de tiempo van a suceder estas cosas, porque la tribulación dura 7 años, pero después de esos 7 años, antes de la venida del Señor, porque cuando se termina la tribulación es cuando regresa el Señor, pero en ese espacio muy corto suceden estas cosas. El sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a ser una cósmica, pues todo el cosmos se va a conmover, va a haber cambios muy grandes. No es que el sol va a dejar o sea que se va a apagar, porque si se apaga el sol, entonces no hay vida, se acaba la vida, pero sí va a oscurecerse, como pasó en Egipto, en la plaga 9, que se oscureció por 3 días. Nada más se oscureció el sol, pero no se apagó el sol. También la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto va a afectar mucho a la tierra porque va a haber cambios.
en la atmósfera y va a traer consecuencias, así como la hambruna, las guerras y todo lo que nos habla anteriormente afectan la tierra, pues esto también va a afectar la tierra, porque va a haber cambios climáticos, va a afectar los cambios climáticos. Pero dice, entonces aparecerá, después de esto, va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora sí, aquí nos habla que cuando todo esto acontezca, va a ver aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y la van a lamentar todas las tribus de la tierra. ¿Cuáles tribus? Las tribus de Israel, porque ellos rechazaron al Mesías y no lo aceptaron, pensaban que él era un engañador, pero se van a dar cuenta que él era el Mesías que estaba profetizado a través de todo el Antiguo Testamento, pero como él vino para servir, era un Mesías que venía a traer paz. Ellos esperaban un político guerrero y por eso no lo aceptaron, pero entonces cuando lo miren que él era aquel que ellos rechazaron, se van a lamentar las tribus de la tierra, o sea, las tribus de Israel, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De esto nos habla el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando dice Juan, y he aquí, miré el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía escrito un nombre que nadie conoce, y su nombre es el Verbo de Dios, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí se va a venir él con gran poder y gran gloria. Y luego dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios. Y él los va a enviar con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, al remanente fiel de Israel, de los judíos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, Israel siempre se ha comparado como una higuera. Y cuando todo esto acontece, que el Señor recoge o juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, entonces, si nos vamos a esa analogía comparando a Israel con la higuera, dice, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Gloria a Dios. Cuando todo esto suceda, de lo que Él nos está hablando, en el capítulo 24 y hasta el verso 29 y el 31, todo esto cuando miren ellos. Otra cosa que debemos entender, hermanos, que aquí está hablando al pueblo de Israel. Todo esto no va la iglesia no va a pasar por todo esto. Todas estas señales que el Señor ha estado hablando son para enseñar al pueblo de Israel y a todas las naciones que se queden, que no hayan aceptado el evangelio. Todas estas señales son para ellos, pero para el levantamiento de la iglesia no hay señal, no hay ninguna señal. Va a ser
como en un abrir y cerrar de ojos, cuando la iglesia sea levantada, o el rapto. Y una vez que la iglesia es levantada, entonces todo lo que el Señor nos habla en el capítulo 24 de Mateo, que es el que estamos estudiando, todas estas cosas van a suceder. Pero la iglesia va a estar ya con Cristo. Podemos leer el capítulo 4 de Génesis, que Juan dice que cayó como muerto y luego despertó y se encontraba en el cielo. Así también la iglesia va a ser levantada y se va a encontrar en el cielo. Y después de que en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis nos habla del libro sellado con 7 sellos y que no se hallaba ninguno digno de abrir el libro ni desatar sus sellos. Entonces lloraba Juan mucho porque no se hallaba nadie digno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien fuera digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces un ángel le dijo, no llores, he aquí la raíz de David, el león de Judá, él es digno de desatar de abrir el libro y desatar sus sellos. Eso es en el capítulo 5, pero ya en el capítulo 6 de Apocalipsis, entonces empiezan a abrir los sellos y comienzan los 4 jinetes del Apocalipsis. Es cuando viene el juicio sobre las naciones, pero nosotros ya hemos sido levantados antes de que esto suceda. Entonces todo esto, lo que está hablando el Señor Jesucristo, lo está hablando para Israel y las naciones que hayan quedado después de que la iglesia sea levantada. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es absoluta, no cambia, no muta. Todo lo que encontramos en su palabra, en la Biblia, es absoluta, no es inmutante, no cambia. Primero cambian el cielo y la tierra y van a cambiar, como subimos mirando en el verso 29, pero sus palabras no cambian o no pasan. El verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aunque hay todas estas señales, hermanos, pero el día y la hora exactamente, solamente Dios sabe cuándo va a suceder esto, pero hay muchas señales que están aconteciendo y aún aquí el Señor Jesucristo nos da más señales. En el verso 37, cuando dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego lo explica en el verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Por 120 años Noé predicó, como le llama Pedro, pregonero de justicia, predicó de la gracia, que Dios quería que ellos fueran salvos y construyó un arca para que la gente se salvara, entrara en el arca y fuesen salvos. Por 120 años, sin embargo, no le creyeron porque ellos estaban viviendo el presente. Estaban viviendo el momento, el ahorita, porque muchas personas es lo que piensan, dicen, no hay vida después de la muerte. Aquí es donde uno disfruta y luego ya se muere y se acaba todo. Así era como estaban viviendo antes de Noé, y también se había multiplicado el pecado tanto que a Dios le dolió en su corazón. Había mucho pecado en los días de Noé y ahorita miramos que está sucediendo lo mismo. Y dice que entonces, bueno,
Pero porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca. 120 años fue lo que le llevó a Noé construir el arca, pero después la puerta todavía quedó abierta por 7 días. Fue lo que Noé dejó el arca para que todos entraran, pero ¿saben quién entró? Los animales, parejitas de animales. Y de animales limpios, 7 parejitas. Pero todos los animales entraron por parejas. Ahí todavía por 7 días había gracia para que la gente fuese salva. Sin embargo, nadie entró en el arca porque no le creyeron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque no creen al Evangelio. Ahorita es el tiempo de la gracia. Ahorita es cuando las personas, la gente puede ser salva. Solamente aceptar el Evangelio, aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz y ser salvos. Porque eso vino el Señor, a salvar a la humanidad. Y entregó su vida para que todos tuviésemos vida y fuésemos salvos. Sin embargo, no creen, no quieren. Ellos quieren disfrutar el momento, quieren disfrutar la vida, quieren comer, quieren darse en casamiento. En los tiempos de Noé estaba tan multiplicada la maldad que el casamiento, yo me imagino que era como en los días que estábamos viviendo ahora. Pues hombres con hombres, mujeres con mujeres y un desorden, tanto que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Pero no le creyeron a Noé que venía ese diluvio, se reían de él, se burlaban de él. Vino el diluvio y lo sorprendió a todos, todos murieron. Solamente 8 personas entraron en el arca, solamente 8 seres humanos, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Fueron los únicos que fueron salvos y ellos representan también la iglesia. Y el arca representa la gracia, representa la iglesia, representa a Cristo. El que acepta el evangelio es salvo, pero no lo quieren ahorita porque están muy cómodos viviendo su vida, viviendo el momento, viviendo el instante. La hermana Patti va a continuar con su estudio. Dios les bendiga, hermanos. Paz de Cristo, qué bonita es la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues le damos gracias a Dios por este día más que nos permite poder llegar hasta ustedes, ¿verdad? Por este medio tan bonito que vamos a entrar a la escritura inmediatamente. Yo estaré todavía en los talentos, todavía ando en los talentos. Y para eso voy a estar leyendo Mateo 25, del 14 al 30, ¿verdad? Y estamos en la lección 39. Estoy en la parábola de los talentos y vamos a leer Mateo 25, del 14 al 30, para la gloria de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos. Bueno, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegándole el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ayúdanos, Padre Santo. Wow, esta preciosa palabra, ya la pura palabra nos está hablando, ¿verdad? Bueno, pues la verdad central puede expresarse así. Cada uno tendrá que rendir cuentas, tendremos que rendir cuentas a Dios por la administración de las habilidades y oportunidades que ha recibido y será premiado en base a su fidelidad. Eso va a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nos ha entregado un talento y nosotros le vamos a dar cuentas por nuestras habilidades, por las oportunidades que Él nos ha dado para poder trabajar en su obra. Hay muchas personas que se les da un talento y a veces tienen miedo de trabajarlo y empiezan a renegar de lo que del trabajo que a veces se les es encomendado, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado porque un día ese Señor que está hablando la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Un día ese Señor va a regresar a pedir cuentas, ¿verdad? Bueno, pues en la parábola los 3 siervos recibieron cantidades distintas de los bienes de su amo. Podemos considerar los talentos como capacidades de servicio que Jesús nos ha dado para la edificación del cuerpo de la iglesia. Y cada uno tiene diferente capacidad, ¿verdad? Porque dice que Dios conoce nuestras capacidades, por eso nos da conforme a lo que nosotros podemos trabajar. Hay unos que se les da un poquito más, hay otros un poquito menos, pero dependiendo la capacidad. En esta parábola, Jesús nos enseña nuestra responsabilidad por nuestros talentos. Luego, los talentos son propiedad de Dios. Tenemos que entender eso, ¿ok? Que nuestros talentos son de Dios. Él nos lo está dando, pero son propiedad de Dios. Y tenemos que tener cuidado cómo los trabajamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque un día se nos va a pedir cuenta de esos talentos. Bueno, pues Mateo 25, 19 al 21 dice, después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, trabajé muy duro, ¿verdad? Bueno, pues le dijo, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Trabajó duro este siervo. Sobre ello, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Aunque el señor de aquellos siervos no haya demorado, regresó al fin. Y fíjense que en estos tiempos
Por eso mucha gente se ha desanimado, mucha gente dice, no, pues es que desde que me acuerdo dicen que Cristo viene y que Cristo viene y no ha venido y no viene. Y desde que estaba chiquita me dicen que Cristo viene. Pues ese señor dice que hizo un largo viaje, ¿verdad? No le está diciendo un corto viaje, le está diciendo que hizo un largo viaje, pero va a regresar. No es de que no va a regresar. Acuérdense lo que Dios le decía a Israel. Todo el tiempo estuvo tratando con Israel y le decía, Israel, no hagas esto, arrepiéntete porque va a venir juicio contra ustedes, ¿verdad? Es la misma, vino Dios y les trajo juicio contra Israel. Ahora Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, pero también nos está diciendo que viene un juicio para la humanidad. Y lo que Dios dice lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Y Él no se puede arrepentir, Él es Dios y Él lo que dice lo va a cumplir al pie de la letra. Aunque el Señor de aquellos siervos se haya demorado, regresó al fin. La ausencia en el relato de la parábola fue larga, ¿ok? Nos está diciendo, es una ausencia larga. Por eso no tengan en poco que Jesucristo no ha venido y que no va a venir. No, Cristo va a venir y se va a cumplir su palabra al pie de la letra. La ausencia en el relato de la parábola fue larga, mucho tiempo. El regreso se había producido y el momento de la redención de cuentas de los siervos al dueño de ellos había llegado. Va a llegar el tiempo que vamos a dar cuenta al dueño de la viña, al dueño de la iglesia, porque Él nos dio un talento y no tengamos en poco ese talento que Él nos dio, porque la palabra de Dios trae convicción y a veces ni siquiera entendemos y ni nos damos cuenta, ¿verdad? Pero aquí Dios nos está enseñando que cada uno de los siervos debería comparecer ante el Señor, ¿verdad? Esos tres tenían que comparecer. Todos vamos a comparecer delante de Dios. Fuese correcta o incorrecta su actuación durante su ausencia, ellos tenían que dar cuenta de lo que se les había dado, ¿verdad? Él sabía que el resultado de su actividad no hubiera sido posible si primeramente no hubiese recibido del Señor lo que debía administrar. Este siervo sabía que sus talentos eran propiedad de Dios. 5 talentos recibí, reconoció el señorío de su dueño y actuó con responsabilidad porque le dijo, tú me diste 5 talentos, aquí te entrego 10 porque yo trabajé y te estoy regresando 10 talentos. Ahora, cuando nosotros trabajamos para la gloria de Dios, no trabajamos para el pastor, no trabajamos para los hermanos, trabajamos para Dios. Y dice la palabra, todo lo que hagamos, hacerlo de corazón para el Señor y no para el hombre, sabiendo que recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así dice la palabra de Dios. Bueno, pues dice, 5 talentos recibí, reconoció el señorío de su dueño y actuó con responsabilidad. El señor del siervo quedó satisfecho de la actividad del siervo, calificándolo de bueno y fiel. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos califique de buenos y fieles, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de tu Señor, que preparado está. Bueno, pues los talentos deben ser usados para Dios. Estos talentos tienen que ser usados para Dios. Déjenme les digo por qué. Porque hay muchos talentos que Dios se los dio a los niños en la iglesia desde pequeños y ellos crecen y tienen el don de tocar, de cantar, de ministrar, de predicar, de enseñar. Y Dios se los da a ellos aún desde niños, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a crecer, lo empiezan a desenvolver. Pero ¿qué pasa? Que el mundo les ofrece fama, dinero y fortuna. ¿Y qué hacen con los talentos que Dios les entregó? Van y se los entregan al mundo, ¿verdad? Y
y todos esos talentos se les va a pedir cuentas un día. Y nosotros como padres tenemos esa obligación de decirle a nuestros hijos que el talento que se les ha dado tienen que cuidarlo y tienen que retenerlo y que no permitan que el enemigo se los arrebate de sus manos, porque es lo que el diablo quiere. El diablo viene a robar y a matar y a destruir. Roba sus talentos, se los quita y luego se los destruye a ellos, ¿verdad? Porque es muy delicado los talentos, especialmente los de la música. Y nosotros hemos vivido muchas experiencias en este caminar del pastor y de su servidora, ¿verdad? Hemos vivido en los jóvenes que hemos luchado con ellos y decirles a ellos: cuida tu talento, cuiden su talento, porque un día se les va a pedir cuenta de su talento. Bueno, pues Mateo 25, 22 al 24 dice: se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La comparecencia del siervo que había recibido 2 talentos sigue la misma línea de la del que había recibido 5. Se le está pidiendo cuentas igual que al que había recibido 5 y al que había recibido 2. Ambos siervos duplicaron el capital recibido de manos de su señor. La comparecencia del siervo negligente también se produce. Qué triste es llamarle a una persona negligente, ¿verdad? Y qué bonito es: ven, buen siervo y fiel. Qué hermoso. Pero qué triste es decirle negligente, ¿verdad? Aquel siervo había recibido un talento y por esa cantidad se le demandaba cuenta. Dios no pide a nadie más responsabilidad que por aquella que le ha encomendado. Dios no te va a pedir más de lo que tú no puedes dar, de lo que tú no puedes hacer. Dios no puede dar más de lo que nosotros no podamos llevar. Ahora, si Dios nos ha dado a nosotros en nuestras manos, ¿verdad?, el don de orar, Él quiere que oremos por los hermanos, que oremos por la iglesia, que oremos por el pastor, porque nuestras luchas son fuertes, las del pastor son más fuertes todavía, porque él está enfrentándose con muchos malos espíritus todo el tiempo. Y si tú tienes el don de orar, Dios te lo dio, úsalo para la gloria de Dios, para cuando venga Dios te encuentre haciendo el trabajo de Él y te diga: ven, buen siervo y fiel. Aparentemente tenía un concepto equivocado de su señor, al que acusa. Se fijan que él está acusando a su señor fuertemente, llamándolo duro, que en griego equivale a rudo, áspero y severo. Eso es lo que le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo. No solo le calificaba erróneamente, sino que también lo acusó gravemente. Según este siervo, su dueño no era digno de confianza porque se apropiaba de lo ajeno. La segunda acusación es semejante a la primera: recoges donde no esparciste. Tal acusación puede entenderse de 2 modos. Por un lado, el de grave acusación de robo, diciéndole que él entraba a recoger lo que otros tenían. Y eso es una mentira y lo está acusando gravemente. La otra acusación es que él recogía el trigo después de que otros lo hubieran esparcido en la era sin dejar nada del fruto para ellos. Le está haciendo estas 2 acusaciones terribles al Señor. Y eso tiene uno que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Cuando Dios nos da un talento es porque vamos a poder con el trabajo.
y no podemos renegar de lo que Dios nos dio, porque Él nos los dio porque podemos con Él, ¿verdad? No renegar y decirle, no, es que no puedo porque tú no me ayudas. Y eso no es bueno, porque ahorita lo vamos a ver por qué. Algunos suelen acusar a Dios de acciones perversas en la tierra, acusándole de las injusticias, miserias y males que sufren los hombres. Y es lo que pasa con el ser humano, que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando todo esto y todo este mal y todo este dolor y todas estas pestes y todo esto? ¿Por qué? Y están acusando a Dios. No se dan cuenta que esas calamidades y fracasos se deben a la perversidad del hombre a causa de su pecado y no de la acción de Dios. Dios todo el tiempo ha querido el bien para la humanidad. Él ha querido el bienestar para nosotros, pero el hombre todo el tiempo atiende a hacer lo malo. Todo el tiempo. El hombre busca su propio mal, pero Dios no. Dios siempre quiere el bien para nosotros, que todos seamos salvos, que todos seamos bendecidos, que todos vivamos una vida de paz, de gozo, de amor y prosperidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Aquel hombre que había sido puesto en el paraíso para disfrutar de los bienes de Dios y realizarse como persona humana, había perdido la primera bendición. Él fue el que perdió la primera bendición, pero Dios, que desde el comienzo de la creación, Él quería la bendición para él, para el hombre, pero el hombre cayó de la gracia de Dios por el pecado, porque dejó entrar el pecado. Y desde ahí hasta este tiempo, el hombre atiende a pecar. Todo el tiempo el hombre se inclina a lo malo. El hombre se ha enfrentado con la realidad de una tierra que produce espinos y cardios. Así de sencillo. Esa fue la maldición. Y la tierra hasta ahorita está padeciendo también por causa del hombre. La gracia de Dios se ha manifestado a lo largo de la historia humana y de forma muy especial. Cualquier talento que Dios haya dado al hombre debe ser utilizado para la gloria de Dios. Bueno, pues los talentos y sus ganancias serán reclamadas por Dios, ¿ok? Tarde que temprano ese Dios poderoso va a venir y se nos va a reclamar por el talento que se nos dio. Toda persona que es lavada con la sangre del Cordero, bautizada en el nombre de Jesucristo, recibido el Espíritu Santo, toda esa persona Dios le ha dado un talento. ¿De qué? De trabajar en su viña, ¿verdad? En trabajar en su obra para que se multiplique. Bueno, pues Mateo 25, del 25 al 27, dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El siervo afirma conocer a su señor. Sin embargo, la afirmación que Mateo recoge en este versículo pone de manifiesto el desconocimiento que tenía de él. Él no conocía realmente a este dueño de la viña, a este dueño, a este señor. Él ni siquiera lo conocía, porque si lo haya conocido, él haya trabajado, ¿verdad? Para la viña de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es muy sabia, muy preciosa y muy hermosa, ¿verdad? Que nos explica tan detalladamente. En Mateo 21, 28 tenemos la parábola de los dos hijos, que un padre de familia mandó a sus dos hijos a trabajar en la viña. Uno le dijo que sí iba a trabajar y no trabajó, pero el otro le dijo que no iba a trabajar y sí trabajó, ¿verdad? Pues estos dos hijos que mandó este dueño de la viña
le dice, ¿cuál de los dos hizo lo correcto? ¿Verdad? Y le dijo, no, pues el que dijo que no iba, pero sí hizo el trabajo. Y dijo, pues bien han dicho, dijo nuestro Señor Jesucristo. El primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos. Así de sencillo le dice nuestro Señor Jesucristo a ellos cuando le están haciendo esta pregunta. Así de sencillo. Bueno, pues el siervo afirma conocer a su Señor. Sin embargo, la afirmación que Mateo recoge en este versículo pone de manifiesto el descontento que tenía de él. No le amaba, por tanto le tenía miedo. Por esa razón no negoció con lo que había recibido, sino que le enterró. Enterró su talento. Si se haya enamorado de este Dios poderoso, de este Rey misericordioso, le haya trabajado con todo el corazón, ¿verdad? Pero cuando una persona no hace nada para la obra de Dios, ahí me enseña que no está enamorada de Cristo. Necesitas apasionarte, enamorarte de Dios para poder trabajar para Él. Porque por fe andamos, ¿verdad? Por fe trabajamos para su honra y para su gloria. Por fe estamos haciendo tesoros para el reino de los cielos, porque yo sé que un día voy a tener recompensa, porque todo lo que nosotros hagamos en esta tierra de tesoros, aquí se va a quedar tu dinero, se va a quedar tu casa, se va a quedar tu carro, se va a quedar tu ropa. Todo se va a quedar. Así como veniste a este mundo, así nos vamos a ir, sin nada, nomás con las obras que tú hiciste para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan enseña que en el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Malo es la persona que carece de la bondad que debe tener. Malvado era él que estaba diciendo al Señor que era malo. Jesús también lo califica como negligente, falto de cuidado y de responsabilidad en la atención necesaria. El negligente es siempre malo, pero el acusador sin razón es malvado. Y él estaba acusando a nuestro Dios. El siervo era negligente por cuanto desatendió sus obligaciones y no prestó atención a sus responsabilidades, pero era malvado por la forma que calificó a su dueño, sin causa alguna. Además, acusó al amo de ser un hombre cruel. Todavía agravó más su situación cuando dijo a su dueño: aquí tienes lo que es tuyo. El creyente en este tiempo no tiene excusa alguna para no servir con los dones recibidos, aunque sea uno solo. Si verdaderamente conocemos a Dios, le vamos a servir con todo el corazón, porque un día se nos va a pedir cuenta de lo que Dios puso en nuestras manos. Todos los talentos y dones serán reclamados por Dios. No hay disculpa válida para enterrar el don recibido y no servir como Él ha encomendado. Pues vamos a leer la última escritura, y este va a ser el castigo para los que no le multipliquen. Va a haber un castigo para los que no trabajen en la obra de Dios. Mateo 25, 28 al 30. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mediante la autoridad que le corresponde como Señor, dicta la primera parte de la sentencia sobre el siervo infiel. Imagínense, cuando uno va a la corte
el hecho de que el juez, aunque el juez sea mujer o sea hombre, si es, a nosotros nos ha tocado, a mí me ha tocado estar delante de un juez. Y ese juez era un juez bajito, chaparrito, y no, pues, sin la vestidura del juez, uno pues dice, pues es como un hombre cualquiera, ¿verdad? Pero cuando se puso su vestidura de juez, yo me fijé en la corte, todos nos pusimos de pie. Y cuando él da el veredicto, todos se tienen que quedar en silencio, porque el juez va a dar el veredicto, ¿verdad? Y todos tenemos que avenirnos al veredicto que el juez dictó en la corte. Pues así va a estar nuestro Señor, ¿verdad? Él va a dictar veredicto y él iba y estaba dictando a este siervo infiel. Tenemos que entender que las oportunidades que se pierden ya no se recuperan, ¿ok? Si ustedes pierden su talento por negligencia y por flojera y porque no quieren trabajar para la obra de Dios, bueno, pues ya no se va a volver a recuperar, ¿verdad? El Señor establece que el talento del siervo malvado le sea quitado a él y entregado al que tiene 10. Despojando de todo lo que había recibido, solo queda la parte final de la sentencia, que tiene que ver con el futuro del siervo. La sentencia final es echar al siervo inútil a la oscuridad exterior, traducido como las tinieblas de afuera. Simbólicamente el lugar de condenación eterna, en separación definitiva de la luz. Esa es muy triste porque ya no va a haber oportunidades. Hoy es el tiempo de hacer todo lo que podamos para la gloria de Dios, que es Dios mismo, representando el Señor de la parábola. Aquí concuerda también con la situación final en la parábola de las 10 vírgenes, donde las 5 insensatas quedan fuera de la puerta, donde solo puede haber tinieblas, ya que la luz está en el lugar del banquete. Y aquí concuerda con la parábola también de las 10 vírgenes y con este siervo negligente también, que se quedó fuera en las tinieblas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pues al igual manera que estas 10 vírgenes también estaban clamando, Señor, ábrenos la puerta, por favor, ábrenos, ¿no? Too late, muy tarde. Y también este siervo, muy tarde, ¿verdad? Pues tenemos que nosotros trabajar para la obra de Dios porque todavía no es tarde. Todavía podemos decirle, pastor, dígame, ¿a qué le ayudo? Yo lavo la carpeta, yo saco las basuras, lo que usted mande, usted dígame, yo lo hago para la gloria y honra de Dios, porque yo sé que de Dios voy a obtener la recompensa de la herencia. Usted nomás mándeme a lo que sea, ¿verdad? Y todo lo que hagamos, hacerlo con gozo y alegría, porque es para Dios y no para el hombre. Bueno, hermanos, este es el estudio de este día. Mis deseos es que Dios les bendiga y el pastor nos va a despedir con una oración. Amén, hermanos, gloria a Dios. Santiago habla de, bueno, no somos salvos por las obras, porque toda nuestra salvación es por gracia, somos salvos por la gracia de Dios, pero sí como dice Santiago, nuestra fe se demuestra por las obras. ¿Y cuáles obras? El talento que Dios nos da, nosotros lo ponemos en obra, lo multiplicamos, porque somos salvos para buenas obras en Cristo. Una vez que somos salvos, Dios nos da un talento, un don, para que nosotros lo multipliquemos. Y es muy bonito pues el Señor aquí lo explica, ¿verdad? En la parábola de los talentos. El mismo Señor lo explica. Pues vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Vamos, Señor, avanzando. Amén. En este libro de Mateo y aprendiendo juntos, amén, mi Dios. Amén. Damos muchas gracias. Te pedimos tu bendición sobre los hermanos.